No hay mayor sensación de comodidad que cuando estás en tu casa. No hay mayor sensación de libertad que cuando estás con tu familia. No hay lugar como el hogar. No hay hogar como generación de impacto. Vení a ser parte de nuestras reuniones en casa, en familia. Todos los domingos a las 19 horas en Belgrano 1544, Villa Constitución. Nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, no necesitamos que venga alguien especial a orar por nosotros. No necesitamos que venga alguien especial a interceder por nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla en Ezequiel 37 del valle de los huesos secos. Y cuando nos habla de ese valle, nos está hablando muchas veces de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? A veces hay problemas, a veces hay necesidades, a veces hay dificultades. Y uno cuando las ve dice, ¿habrá solución a esto que nos está sucediendo? ¿Cuántas veces hay alboroto en la familia? ¿Cuántas veces hay problemas económicos? ¿Cuántas veces hay situaciones que son por demás de difíciles? A veces problemas de enfermedad, a veces problemas de adicciones, a veces problemas de alcoholismo. Y la palabra de Dios le decía al siervo, mirá la cantidad de huesos secos. Dice que eran secos en gran manera. Nos está diciendo que había un problema allí en el campo donde había un montón de huesos que no tenían solución. Eran solo esos, eran huesos. Y yo me atrevo a pensar, hace algunos años, no sé si se estira todavía, en el cementerio local había un lugar que era como una sala, quizás algunos se acuerden, y una vez que pasaba el tiempo de cumplir en el nicho o en el panteón el difunto, llevaban los huesos a ese lugar, quizás ustedes se acuerden. Y yo era chica y uno cuando se asomaba veía allí la cantidad de huesos. Quizás nosotros podamos transportarnos a un lugar donde hay un montón de huesos y que alguien venga y te pregunte, ¿pueden llegar a tener vida esos huesos? Y el Señor le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en esta tarde el Señor nos dice, parate frente al problema, parate frente a la situación, parate frente a esa circunstancia que estás viviendo y como hijo de Dios, como siervo de Dios, como mujer, como hombre, como joven que está lleno de la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No está imponiendo una religión, no está imponiendo años de iglesia, no está imponiendo denominación. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto nos dice, parate frente a esa situación y decirle, oíd palabra de Jehová. Y la palabra de Dios dice que las palabras que Jesús daba eran espíritu y vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Por eso nos tenemos que parar frente a las circunstancias, nos tenemos que parar frente a la enfermedad, nos tenemos que parar frente al problema. Quizás usted me diga, usted porque no sabe lo que yo estoy viviendo, usted porque no sabe lo difícil de la situación, usted no sabe lo complicado, no sabe el tiempo que me ha llevado, pero a veces tenemos que ser lo positivo y de imaginarnos este lugar, con huesos que no tenían solución, con huesos que no tenían vida, porque a eso tenemos que ir. ¿A dónde nos está llevando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está llevando a un campo donde solamente había huesos y nos dice hablarles y decir, oíd palabra de Dios, y que nosotros nos podamos parar frente a esa situación que estamos viviendo y le podamos decir, oíd palabras de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted no es cualquiera. Usted no es un religioso. Usted no tiene nombre de religión.
Usted no está aquí porque tiene el nombre de tal denominación, sino que está en este lugar porque ama a un Dios de poder, al Dios que hemos clamado, al Dios en que hemos creído. Recién alabábamos a Dios y decíamos, te queremos en este lugar, Señor, porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios milagroso. A mí me apasiona saber, y a cada uno de nosotros nos tendría que apasionar saber que dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Hermano, usted tiene que ser un apasionado. Nosotros nos tenemos que enamorar de Dios, enamorar de su palabra, enamorar de su poder. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, el Señor Jesucristo ayer andaba sanando, el Señor Jesucristo ayer estaba perdonando, el Señor se arrimaba a las mujeres con problemas, el Señor permitía que los niños se le acercaran, el Señor levantaba muertos. Ese mismo Señor Jesucristo dice la palabra que es el mismo hoy, es el mismo que se para frente a ese campo de huesos secos a donde estás parado. Yo no sé cómo es tu campo, ese campo de huesos secos. No sé si hay problemas en el matrimonio, no sé si hay problemas con los hijos, no sé si hay problemas financieros, pero la palabra en este día nos dice, parate frente a ese problema. No dice, espera algún siervo de Dios, no dice, espera algún profeta, nos dice, profetiza. Nos dice, hablales palabra de Dios, porque ¿sabés cuál es la verdadera profecía? La palabra de Dios. La palabra de Dios no es adivinación, la palabra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cualquiera que se pare, cualquier hijo de Dios que se pare frente a la circunstancia y le hable, habrá milagro, habrá poder, se levantará de toda situación, porque Dios es poderoso. El Dios que habita dentro tuyo es poderoso. Las palabras que están en este libro son espíritu y son vida. Las palabras de Dios es espíritu y es vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y dan luz. Y sabes que hoy estaba escuchando a un siervo de Dios y me gustó mucho lo que decía. Nosotros tenemos que llenar nuestra vida de palabra. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Porque es lógico que aquí estamos todos juntos, estamos creyendo en el mismo Dios, estamos alabando a Dios, estamos cantando, estamos escuchando su palabra, pero cuando salimos allá afuera es el problema. Y escuchaba a un siervo de Dios decir que había muchos hijos de Dios, que había muchos cristianos con problemas de salud por la comida. Y yo decía, qué raro, ¿no? Porque a todos por lo general nos gusta comer, ¿o no? Se ve, está a la vista. Pero él hablaba que así como nos gusta comer un buen plato de comida, nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Que no podemos ser raquíticos espirituales, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces comemos en el día? Si no estamos de ayuno, nos alimentamos bien con un lindo desayuno, un lindo almuerzo, merienda, por ahí ponemos una colación, un mate, una galletita. ¿A cuánto les gusta alimentarse bien? Pero ¿cuántas veces está la Biblia ahí y decimos, después la leo? Sí, yo escuché música. Sí, yo leí aquel libro. Pero a veces nos volvemos raquíticos, a veces nos está faltando la alimentación de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que es cortante como espada de doble filo. Es la palabra de Dios la que nos levanta, es la palabra de Dios la que es lumbrera nuestro camino. No es lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tenés que declarar como hijo. No te preocupes, ay, pero me hubiera gustado ir a ver a tal pastor, me hubiera gustado estar en tal lugar. Vos tenés poder, porque la palabra de Dios, lo que mora en tu vida, lo que mora en tu corazón, hace que las cosas sean transformadas, porque es la palabra de Dios la que da vida.
Es la palabra de Dios y el mantenernos. Yo ya lo he contado, pero nosotros nos tenemos que mantener en lo que creemos, nos tenemos que mantener en lo que conocemos, tenemos que declarar. ¿Cuántos se animan a declarar el milagro? ¿Cuántos se animan a declarar que la solución está? ¿Cuántos se animan a declarar la victoria? Y sí, pero cuando salga de acá yo veo el problema. Cuando salga de acá yo veo la borrachera. Cuando salga de acá yo veo el vicio. Cuando salga de acá veo la dificultad económica. Cuando salga de acá, pero nos tenemos que poner firmes. Usted es un hijo de Dios y conoce la palabra de Dios. Y tenemos que poner por obra su palabra. Amén. Dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios. Lo creemos por la fe. Por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estaba la tierra desordenada y vacía, y allí estaba la presencia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las cosas fueron ordenadas. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Muchas veces en la escuela nos enseñan de la evolución, pero entendemos como creyentes, entendemos como hijos de Dios, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y muchas veces no suceden cosas en nuestras vidas porque no nos estamos afirmando en la palabra de Dios. Porque nosotros no afirmamos la palabra de Dios. Porque tenemos que rodearnos de gente que nos transmite palabra de Dios. Tenemos que rodearnos de gente que no nos habla de cosas complicadas, sino que nos transmite la palabra de Dios. Siempre hemos escuchado un testimonio de una abuela que en Colombia tenía un tumor en la zona de la garganta. Y muchas veces lo hemos escuchado, pero es el testimonio más firme y más claro de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere hacer eso con nuestras vidas. Que nos animemos a creer, que nos animemos a declarar, que nos animemos a afirmar. Yo sé que cuando salgas de aquí vas a seguir viendo el problema. Pero es ahí donde tenemos que declarar la solución cuando todavía no está. Porque eso es la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la seguridad de lo que yo estoy esperando. Declarar, no solamente orar, sino declarar que eso que estoy esperando llega. Porque Dios no necesita de mi sueldo, Dios no necesita de mis ideas, Dios no necesita de mi Facebook, Dios no necesita mi WhatsApp. Dios solamente puede obrar a través de su poder, de su palabra que es vida y vida en abundancia. Amén. Y yo me acordaba de esta abuela colombiana y dice que había alguien, como suele suceder, tomando los testimonios abajo y le dice, abuela, ¿qué va a contar? Voy a contar que el Señor me sanó. La abuela subía y tenía un tremendo tumor, una protuberancia cerca de su garganta. Y decía, le quiero dar gracias al Señor porque me sanó. A la otra reunión, la abuela volvía a subir con el mismo tumor. Le quiero dar gracias al Señor porque Él me sanó. A la tercera reunión, el hermano que estaba tomando los testimonios le dice, deje de hacer esas cosas, deje de avergonzar a Dios. Y ella le dice, yo no estoy avergonzando a Dios, yo creo que Él me sanó. Y aunque usted hoy ve el tumor, el Señor me sanó. Y ella sube nuevamente al púlpito y a la persona que estaba contando los testimonios le dice, quiero darle gracias al Señor porque Él me sanó del tumor que tengo. Y en el momento que dijo eso, el tumor se desapareció delante de toda la iglesia. Y quizás usted diga, claro, yo cuando salga de acá, el problema sigue estando. Pero dele la orden, dele palabra de Dios, hable palabra de Dios. Tenemos como cristianos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que comenzar a hablar palabra de Dios. Dice, tenemos que hacernos el hábito de proclamar palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque está el que se queja. ¿Cuántos se quejan? Levante la mano, no me dejes sola. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces hemos visto cosas de Dios tremendas? Hemos visto cosas de Dios tan grandes, pero nos quejamos.
Y la palabra hoy nos dice, tenemos que proclamar palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es una denominación, no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta. Es la palabra de Dios la que va a transformar toda situación. La palabra de Dios. Nuestra vida está controlada por la manera en la que hablamos. Nuestra vida está controlada por la manera en la que hablamos. Muchas veces cuando hablamos solemos hablar cosas negativas, hablar cosas que traen más enfermedad, hablar cosas que traen más miseria, hablar cosas que traen más pelea, más disgusto, más necesidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Vinimos hoy a la iglesia, bueno, entonces cambiemos nuestra manera de hablar, cambiemos nuestro hábito, usemos palabra de Dios, palabra de Dios. No nos manejemos por un mundo natural, tomémonos de su palabra, porque el Señor tiene cosas grandes para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Nos dice la palabra de hoy, el secreto para obtener el cambio está en nuestra boca. El secreto para obtener el cambio está en nuestra boca. Aunque vos veas, así como la mujer, ella veía la protuberancia, ella veía el tumor, pero declaraba que estaba sana. Quizás estaba con dolores, quizás no podía comer, no sé por cuántas cosas habrá atravesado, pero ella declaraba que estaba sana. El secreto está en nuestra boca, en poder afirmar, en poder confesar, en poder declarar que hay sanidad aún cuando no la estamos viendo, que hay bendición aún cuando no lo estamos viendo. Dice Jesús en su palabra que sus palabras son espíritu y son vida. Tenemos que hacernos el hábito de proclamar palabras de fe. Generación tras generación, dice el Salmo, afirmó tu palabra y declaró tu poder. Generación tras generación, que nosotros podamos afirmar su palabra, que podamos afirmar su poder. ¿Cuántos lo creen? Dice el proverbio, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Muchas veces nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Confesamos cosas que no tenemos que confesar. Amén. Y dice, y te has enlazado con los dichos de tus labios. Me llama tremendamente la atención el pueblo de Dios. ¿Cuántos recuerdan la palabra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? Dice que ellos vieron las plagas sobre Egipto y las plagas no lo tocaron a ellos. Vieron las plagas que avanzaban. Hace poco dieron la serie, las plagas que avanzaban sobre el pueblo de Egipto y a ellos no lo tocaron. Pero aún así, cuando marcharon rumbo al desierto, murmuraron. Aún así, cuando marcharon rumbo al desierto, no creyeron. ¿Qué es lo que dijeron? Nos trajiste hasta aquí para que moramos en este desierto. Fíjese que habiendo visto el poder de Dios, no creyeron y declararon palabras negativas. Dice, no confesaron al Señor, no creyeron en sus planes, en sus promesas y no afirmaron el poder de Dios. ¿Cuántas veces como hijos de Dios estamos viendo el problema y hacemos mucho más grande el problema que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios tiene cosas poderosas y aún hemos visto cosas que Dios ha hecho, pero seguimos embarcados en eso negativo, en confesar lo negativo. Dice que solamente 2 se arrimaron y dijeron, nosotros vamos a conquistar. El resto, todos murmuraron y se quejaron. Afirmemos, porque Él, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, nos conoció. Él nos conoció antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Antes que nuestros padres nos concebieran, antes de nosotros ser parte del vientre, cada una de la mamá, el Señor ya nos había conocido, el Señor sabía de nosotros, el Señor tenía planes para nuestras vidas, el Señor tenía propósitos para nosotros. ¿Cómo no nos vamos a sentir importantes? ¿Cuántos se animan a creer lo que dice la palabra en este día? Antes que nosotros naciésemos, el Señor ya nos conocía.
Nos dice la palabra en este día, el Señor te escogió antes de que existieras en el vientre de tu madre. Yo no sé por cuántas cosas tuviste que atravesar desde niño, en tu adolescencia, en tu juventud, pero antes de que fuera formado en el vientre de tu madre, el Señor te había escogido. ¿Cuántos planes maravillosos tiene el Señor para tu vida? ¿Cuántos planes maravillosos tiene el Señor para tus hijos? ¿Cuántos planes maravillosos tiene el Señor para tu familia? Si Él te escogió, Él sabía que ibas a nacer. Dice la palabra que Él conocía hasta nuestros cabellos. Él los tenía contados. Él sabe de nosotros. Dice, tenía propósitos para ti. Él nos levantó para que seamos voceros a las naciones. Él nos levantó para que podamos transmitir su palabra. Él nos levantó para que podamos llevar su palabra. No para que tengamos un título. Él nos levantó para que podamos llevar su palabra allí donde está la necesidad. Él nos escogió, dice la palabra. Él tiene propósitos para nuestras vidas. Y yo en este día me quedo con una palabra maravillosa. Dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Quizás vos mires a tus hijos en este día como mamá y diga, este no aprende, este nunca va a conseguir un buen trabajo, a este le pasa tal cosa, a este le pasa la otra. Pero la palabra de Dios dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Él los tiene en sus manos. Él hace una obra extraordinaria en nuestras vidas. Tenemos que tener la firmeza, la convicción de que Él nos conocía antes de que estuviéramos allí en la panza de mamá. Amén. Dice que el Señor nos dio poder. Nos dio poder para ponernos sobre ruinas y principados. Por eso es que tenemos que aprender a abrir nuestra boca. Aprender a abrir nuestra boca con palabra de Dios. Todo lo que no pertenece al reino, todo lo que no es palabra de Dios, tiene que dejar de existir para nosotros. Dice que Él nos plantó, Él nos levantó, Él nos escogió, Él nos dio propósitos para ponernos sobre reinos y sobre principados, para levantarnos, para que nosotros podamos proclamar su palabra, para que podamos proclamar su palabra. Tenemos que proclamar palabra de Dios. Dice, para derribar y para destruir aquellas cosas que están haciendo que nuestras vidas no sean bendecidas. Dios nos dio poder para derribar y para destruir. ¿Cuántos dicen amén? Para derribar y para destruir. Para que te pares frente a esas circunstancias y declares, esto se termina. Para que declares, esta situación de vicio se termina, esta situación económica se termina, este problema en la familia se termina. Él nos levantó, Él tenía propósito para nuestra vida, Él nos había escogido. ¿Para qué? Para derribar, para sacar aquello que era ruina, para sacar aquello que nos enfermaba. Declárate sano. Declárate sano, declara poder de Dios en tu familia, declara unción de Dios en tu vida, declara el poder, no importa lo que estás viendo, declara poder de Dios. Cuando alguien viene y te dice que tus hijos están enfermos, declara que el Señor es su pastor. Declara que Él es el que los protege. Declara palabra de Dios. Como hijos de Dios tenemos que tener conocimiento de su palabra. Tenemos que tener conocimiento de sus promesas. No esperar constantemente que sea otro el que esté trayendo una palabra a nuestras vidas. Que sea otro el que esté orando por nosotros. Comienza a declarar. Esto no es religión, es poder entender que la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la que va a derribar lo que el enemigo vino a hacer. Dice San Juan que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero que el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y tenemos que creer a su palabra. Hermanos, tenemos el poder de Dios a nuestro alcance, el reconocer los propósitos que Él tiene para nuestras vidas.
Yo veo a aquella parejita allá en el fondo con los chicos chiquitos. ¿Cuántos propósitos Dios tiene para su vida? ¿Cuántas cosas maravillosas Dios tiene para ustedes? Yo veo a Steffi y a Brian. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios tiene? Pero está en nosotros el poder decir, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, declaro tu palabra. Declarar que Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, aunque haya problemas, porque siempre va a haber dificultades. Comenzamos la reunión hablando del valle de los huesos secos, ese campo donde los huesos estaban completamente secos. Pero el Señor le habla y le dice, habla palabra de Dios, habla palabra de Dios. Dios no necesita que nosotros vayamos a un adivino. Dios no necesita que nosotros vayamos a alguien que consulta la borra del café. Dios tiene poder y en vos está el poder para declarar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Él nos dio poder para derribar, para destruir, así como para levantar, como para plantar. Para levantar, para plantar. Como madre, como padre, como joven, Él nos dio poder para levantar. No es nada de religión, no es nada que tengamos que aprender. Es poder llenarnos de la palabra de Dios. Es poder alimentarnos con la palabra de Dios. Es que tenemos que dejar de ser cristianos débiles. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a transformar. La palabra de Dios es la que va a dar vida. La palabra de Dios es la que va a dar poder. La palabra de Dios es la que va a destruir, la que va a sacar todo lo que no pertenece a su reino. Y va a levantar en tu vida las cosas que Él tiene para darte. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Te invitamos a nuestras reuniones en casa, en familia. En casa, en familia. Me levantas con nuevas fuerzas. Te esperamos en Belgrano, 1544. Iglesia, Generación de Impacto. No te lo pierdas. Como el sol.